Conducir por las carreteras de España en la oscuridad de la noche siempre ha sido algo que me gustaba. Hay algo en la soledad de la carretera, en el silencio interrumpido solo por el rugido del motor, que me daba una sensación de paz. No había tráfico, no había ruidos molestos, solo yo y la vastedad del asfalto que se extendía hacia el horizonte. Me llamo Sergio Torres, y he sido camionero durante casi 2 décadas. He recorrido las rutas más remotas y los caminos más transitados de este país, y nunca pensé que algo pudiera perturbar mi rutina en la carretera. Pero lo que me sucedió una noche de otoño en la AP6, una carretera que había recorrido cientos de veces, cambió mi vida para siempre. Todavía tengo problemas para dormir, y cada vez que lo hago, la misma pesadilla me persigue. Las mismas imágenes, las mismas sensaciones de pánico absoluto. Era una noche como cualquier otra. Había salido de Madrid alrededor de las 10 de la noche, llevando una carga de electrodomésticos hacia A Coruña. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba tenuemente el paisaje mientras me adentraba en las montañas de Guadarrama. La AP6 es una de esas carreteras que, aunque transitadas durante el día, se vuelven desoladas por la noche. Los faros de mi camión eran la única fuente de luz en kilómetros, y el reflejo en las señales de tráfico y en las barreras de seguridad era lo único que rompía la oscuridad. Conducía a una velocidad constante, disfrutando de la tranquilidad que solo se encuentra en la soledad de la carretera. El radio CB estaba encendido, pero no había nadie con quien hablar, así que lo mantenía solo por costumbre. La música que salía de mi vieja radio era la compañía perfecta para el viaje, un par de baladas españolas que siempre me traían buenos recuerdos. Todo estaba en calma, hasta que noté algo extraño en el velocímetro. El marcador estaba detenido en 80 km por hora, una velocidad que sabía que no estaba manteniendo. Mi pie presionaba ligeramente el acelerador, pero el marcador no se movía, como si estuviera congelado en esa posición. Fruncí el ceño y golpeé el cristal del velocímetro con los nudillos, esperando que solo fuera un fallo temporal. Pero el marcador no reaccionó. ¡Qué extraño!, pensé. Era un camión viejo, sí, pero siempre había funcionado bien. Nunca había tenido problemas con los indicadores. Decidí reducir la velocidad, pero cuando levanté el pie del acelerador, el velocímetro seguía marcando 80, como si no importara lo que hiciera. El camión seguía avanzando, pero no había forma de saber a qué velocidad realmente me estaba desplazando. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No era solo el velocímetro lo que me preocupaba, sino la sensación creciente de que algo no estaba bien. Algo en la noche, en la carretera vacía, en la forma en que las sombras se alargaban y desaparecían en la oscuridad más allá de los faros. Quizás es solo un fallo eléctrico, me dije a mí mismo, intentando calmarme. No sería la primera vez que algo así sucedía en un vehículo tan viejo como el mío. Pero entonces, el radio CB emitió un crujido estático, y la música de la radio se cortó abruptamente. Puse la mano en el dial, intentando sintonizar la emisora de nuevo, pero lo único que salía del altavoz era ese ruido de estática, acompañado por un débil susurro, apenas perceptible entre el ruido blanco. Me incliné hacia adelante, tratando de escuchar con más atención, cuando de repente, una voz femenina surgió de la estática. Al principio, era solo un murmullo, algo incomprensible, como si la señal estuviera demasiado débil. Giré la perilla del volumen, intentando aclarar la voz, pero el susurro se volvió más fuerte y más claro. Ibel. 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 Era una palabra que nunca había escuchado antes, una palabra que no tenía sentido. La voz la repetía una y otra vez, siempre con la misma entonación, como un mantra. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido, una sensación de pavor que se arrastraba por mi pecho y se asentaba en mi estómago. Intenté apagar la radio, pero el botón no respondía. La palabra continuaba repitiéndose, esa voz femenina fría y distante, llenando la cabina con su eco siniestro. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo muy malo estaba ocurriendo. No podía ser una simple interferencia, no en una carretera tan aislada. Aceleré el camión, desesperado por dejar atrás esa voz, por escapar de lo que sea que estaba sucediendo. Pero aunque presioné el acelerador hasta el fondo, el velocímetro seguía marcando 80, inmutable, como si estuviera pegado en esa posición.
Sentí el sudor frío en mi frente, y mis manos comenzaron a temblar en el volante. La voz continuaba, implacable, repitiendo esa palabra una y otra vez. Ibel. 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 Era una palabra que no podía comprender, pero que de alguna manera resonaba en lo más profundo de mi mente, como si la hubiera escuchado antes, en un sueño o en una pesadilla. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba pasando. Pero la carretera detrás de mí estaba tan vacía como siempre, solo el asfalto iluminado por las luces traseras y las sombras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Entonces, la voz cambió. Ya no era un susurro lejano, sino algo más cercano, más tangible. Era como si la mujer estuviera en la cabina conmigo, como si se hubiera materializado en el asiento del copiloto, hablando directamente a mi oído. Ibel, viene por ti. Sentí un escalofrío tan intenso que casi perdí el control del camión. Mi mente estaba al borde del pánico, tratando de procesar lo que estaba escuchando, tratando de entender lo que esa palabra significaba, y por qué me llenaba de un terror tan profundo. Quería detenerme, salir del camión, dejar todo atrás y correr, pero sabía que no había ningún lugar a donde ir. Estaba en medio de la nada, en una carretera desierta, con kilómetros de oscuridad a mi alrededor. No había escapatoria. La voz continuó, implacable, y sentí que mi cordura comenzaba a resquebrajarse. Mi visión se nubló, y por un momento, creí ver una figura en el asiento del copiloto, una silueta femenina borrosa, con el rostro oscurecido por las sombras. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero la figura seguía allí, inmóvil, observándome con ojos que no podía ver. Ibel, viene por ti. Fue en ese momento cuando lo supe. No podía seguir conduciendo, no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que detenerme, tenía que enfrentar lo que sea que estaba ocurriendo, o perdería la razón por completo. Con manos temblorosas, moví la palanca de cambios y reduje la velocidad. El camión se desaceleró, pero el velocímetro seguía marcando 80, ignorando por completo mi intento de detenerme. Finalmente, el camión se detuvo al costado de la carretera, y el motor se apagó con un gemido prolongado. El silencio que siguió fue abrumador. La voz en la radio se desvaneció, dejando solo el eco de la última palabra, Ibel, flotando en el aire como una sombra persistente. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero todo estaba en silencio, todo estaba quieto. No había figura en el asiento del copiloto, no había nada en la carretera excepto la oscuridad y el silencio. Pero el miedo seguía allí, agazapado en lo más profundo de mi mente, esperando el momento adecuado para desatarse de nuevo. Abrí la puerta de la cabina y bajé, sintiendo el aire frío de la noche golpearme el rostro. Caminé alrededor del camión, intentando calmarme, intentando encontrar una explicación racional para lo que acababa de suceder. Pero no había ninguna. Solo había esa palabra, Ibel, resonando en mi cabeza como un eco interminable. Encendí un cigarrillo, esperando que la nicotina me ayudara a calmar los nervios. Di una larga calada, sintiendo el humo llenar mis pulmones, y por un momento, el pánico comenzó a desvanecerse. Pero cuando exhalé el humo, la voz volvió, esta vez no desde la radio, sino desde lo más profundo de mi mente. Ibel. 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 El cigarrillo cayó de mis dedos, y sentí que mi visión comenzaba a nublarse de nuevo. La figura, la silueta femenina, estaba allí, justo frente a mí, flotando en la oscuridad, con ese rostro sin rasgos que me miraba fijamente. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo, mirando esa figura que parecía surgir de la nada. Pero cuando parpadeé, finalmente, la figura había desaparecido, y me encontré de pie en la oscuridad, solo con el eco de esa palabra en mi cabeza. Regresé al camión, con las piernas temblorosas y el corazón martillando en mi pecho. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta, y tomé el volante con manos sudorosas. Sabía que no podía quedarme allí, sabía que tenía que seguir adelante, aunque no tenía ni idea de lo que me esperaba más adelante en la carretera. Encendí el motor, y el rugido familiar del camión me dio una extraña sensación de consuelo. Pero cuando miré el velocímetro, mi estómago se hundió.
Seguía marcando 80 kilómetros por hora, como si nada hubiera cambiado. La voz en la radio no volvió, y la carretera frente a mí seguía tan vacía como siempre. Pero el miedo no se había ido. Sabía que esa figura, esa presencia, estaba todavía conmigo, oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Conduje durante horas, tratando de mantener la mente despejada, tratando de ignorar la creciente sensación de pavor que me envolvía como un manto. El velocímetro seguía congelado, y cada kilómetro que avanzaba me hacía sentir como si me estuviera adentrando más y más en un abismo del que no podría escapar. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos, un pequeño oasis de luz en la oscuridad infinita. Me dirigí hacia allí, esperando encontrar algún tipo de alivio, alguna explicación, algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Pero cuando llegué a la estación, el lugar estaba desierto. No había coches, no había personas, solo las luces parpadeantes de los postes que proyectaban largas sombras sobre el asfalto. A pesar de todo, detuve el camión y bajé, esperando encontrar al encargado de la estación, o al menos algún indicio de vida. La tienda de la estación estaba vacía, con las estanterías llenas de productos que parecían haber estado allí durante meses, quizás años. Había una fina capa de polvo en todo, y un silencio que solo era roto por el zumbido de los fluorescentes en el techo. «Hola», llamé, con la voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Caminé por los pasillos, sintiéndome cada vez más inquieto, como si estuviera siendo observado. Finalmente, llegué al mostrador, donde vi un viejo teléfono de disco, uno de esos que ya casi no se ven. Me acerqué, con la intención de llamar a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo. Pero cuando levanté el auricular, solo escuché esa misma palabra, repetida una y otra vez, como un mantra incesante. Ibel. 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 Dejé caer el auricular y salí de la tienda, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía que salir de allí, tenía que alejarme lo más posible de esa palabra, de esa voz, de esa presencia. Subí al camión, encendí el motor, y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El camión rugió, pero el velocímetro seguía marcando 80, inmutable, indiferente a mi desesperación. Conduje sin rumbo, sin saber hacia dónde me dirigía, solo con la esperanza de que, de alguna manera, podría escapar de lo que fuera que me estaba persiguiendo. Pero en el fondo, sabía que no había escapatoria. La voz no volvió a sonar por la radio, y la figura no volvió a aparecer. Pero el miedo no se fue. Sabía que, aunque no pudiera verla, esa presencia estaba allí, escondida en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo, un lugar que no reconocí, pero que me dio una sensación de seguridad, aunque solo fuera momentánea. Aparqué el camión en la plaza principal, bajo la luz de una farola, y bajé, esperando que la luz pudiera mantener a raya lo que fuera que me perseguía. Me quedé sentado en un banco, con la mirada fija en el camión, esperando ver algo, esperando escuchar algo. Pero no hubo nada. Solo el silencio de la noche, roto ocasionalmente por el canto de un grillo o el ladrido lejano de un perro. Finalmente, el cansancio me venció, y me quedé dormido allí, en el banco, bajo la luz de la farola. Cuando desperté, el sol ya había salido, y el pueblo comenzaba a cobrar vida. Los comercios abrían sus puertas, y la gente empezaba a salir a las calles. Me sentí un poco más tranquilo, pero el recuerdo de lo que había sucedido durante la noche seguía fresco en mi mente. Sabía que no podía quedarme allí, que tenía que seguir adelante, pero el miedo seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para volver a surgir. Subí al camión y encendí el motor, esperando que el velocímetro hubiera vuelto a la normalidad. Pero cuando miré, seguía marcando 80, inamovible, como un recordatorio constante de lo que había sucedido. Conduje hasta A Coruña, completando mi entrega, pero el miedo no se fue. Cada vez que miraba el velocímetro, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, y la palabra Ibel resonaba en mi mente, como un eco que nunca desaparecía. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera de noche, siento que esa presencia sigue conmigo, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Y sé que, tarde o temprano, lo hará.
Porque no hay escapatoria de lo que sea que esté ahí fuera, en la oscuridad, esperando. Y cada vez que escucho esa palabra, Evil, sé que mi tiempo se está acabando. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, naos esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar tracendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para nao perderne nun vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.